Hola, hola a todos. Bienvenidos a su podcast Voces del Más Allá. Les saluda Kat Gutiérrez nuevamente. Espero que se encuentren muy bien. Espero que le estén pasando muy bien. Y pues bueno, hoy el tema pues son varias eh, pues pequeñas historias que se cuentan también sobre Semana Santa, sobre el Viernes Santo. Y una de ellas se llama El cura sin cabeza. El padre sin cabeza es obviamente una leyenda popular en la Villa de los Santos que cuenta sobre la aparición de un cura decapitado que era el espíritu de un misionero que llegó a conquistadores españoles y que fue decapitado en el Cerro de Juan Díaz. Según el cuento, es habitual su aparición en Viernes Santo y está acompañada de sonido de campanas. Eh, esta aparición hasta estos tiempos pues sigue. No se sabe por qué, no se sabe con exactitud, perdón, pero de que esta aparición sigue saliendo, sigue manifestándose, pues sigue. La segunda es la penitente de la otra vida. Se dice que durante la procesión de Viernes Santo, a la fila de devotos aparece una solitaria figura que camina cargando un calvario. Esta figura termina la procesión, no entra a la iglesia con los filigreses, sino que se va caminando al cementerio donde ahí pues obviamente se desvanece. Otra de las que se cuentan también son caballos y bueyes que hablan. Estas historias pues son muy repetitivas a lo largo de los campos rurales, es la de los caballos o bueyes que hablan al ser obligados a trabajar entre jueves y Viernes Santo. Eh, Otra también sobre el Viernes Santo, pues es bañarse en ríos. Se supone que no debes bañarte en ríos, playas, ni subir a árboles en Viernes Santo. Una de estas leyendas más conocidas de la Semana Santa, se dice que al bañarse en un río en Viernes Santo se corre el riesgo de convertirse en pez o de que el agua se convierta en sangre. También si es Viernes Santo y te subes a un árbol, corres el riesgo, perdón, de empezar a actuar incluso de convertirte en un mono. Estos son muchos mitos y leyendas de la gente, em, pues que se dice que son cosas que no debes hacer en jueves, Viernes Santo, y pues la otra es la hora de recogimiento de las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde del Viernes Santo es señalada como la hora en la que fue crucificado Cristo, por lo que se cree que en los pueblos del interior que uno debe recogerse y evitar hacer algún tipo de actividad. No puedes, pues obviamente hacer absolutamente nada de actividad. Em, la leyenda o sea, todo este tipo de mitos y leyendas de cuentos de la gente, bueno, a lo mejor no son cuentos, a lo mejor son cosas que sí pasan, pero bueno, ahorita la leyenda, pues, más completa que les traigo, se llama Los penitientes de la recolección. Los penitentes, pues obviamente son almas en pena, es una procesión de espíritus encadenados y encapuchados que, pues obviamente, según la leyenda, arrastra a quienes miran a un destino sin retorno y conozca este famosísimo relato, ¿verdad? Eh, en el corazón del antiguo barrio de la Recolección, las calles guardaban secretos, centenarios y sombras que parecen susurrar historias olvidadas. Esta leyenda persiste en la memoria de los habitantes. ¿Ok? Eh, la leyenda, según el historiador que la cuenta, surge y se reproduce porque existe la necesidad de reforzar el mensaje que muchas veces pues no está escrito, sino que solo se ha repetido, ¿no? Ese relato pues de la historia de los penitentes es la recolección de una procesión de almas en pena eh, que según cuentan reclama a quienes osan mirarlos de frente, llevándolos consigo el destino del destino donde ya no hay retorno, ¿me entiendes?
Los penitentes de la recolección, se cuenta que cada primer viernes del mes, los vecinos del barrio de la Recolección se estremecían por miedo y la incertidumbre de ruidos extraños, pues obviamente que invadían estas calles. Pasos arrastrados, murmullos eh, ininti- i- inintangibles y pues un ambiente pues muy macabro porque lava la sangre. Un ambiente que te lava la sangre y pues obviamente que tampoco nadie podía explicar con exactitud, ¿no? Eh, lo que realmente sucedía, pero el miedo obviamente asomaba a cada paso en las esquinas y las plazas y el templo del barrio. eh, Era pues obviamente el primer sábado de abril. Y las conversaciones en la panadería La Esperanza giraban en torno a esos sonidos que perturbaban el sueño de todos. Las vecinas comentaban entre sí sus experiencias, pues obviamente pensando que en solicitarle nuevamente al fray Julián, el sacerdote del convento, que bendijera las calles del pueblo, del barrio, pero la respuesta del fray era la misma. Lo que pasaba es que tienen la conciencia negra de tanto pecar y eso no pueden, por eso no pueden dormir tranquilas, no pueden dormir tranquilos, porque pues les hace falta pues confesión, les hace falta fe, o sea, muchos pelos ponía el fray Julián, ¿no? Eh, Sin embargo, pues nadie creía esa explicación, pues incluso los más devotos aseguraban escuchar los ruidos. José, el hijo de Niatana, regresó a casa después de trabajar como telegrafista en Solola. Su madre y su primo Luis, pues obviamente le contaron sobre los misteriosos sonidos que perturbaban el barrio. Aunque escéptico al principio, la seriedad con el que le hablaban lo intrigó. Así que pues se fue como que según él se armó de valor y decidió esperar pues obviamente en la noche, ¿no? El próximo viernes dijo pues si todos hablan de esto pues a mí también me va a pasar, ¿no? Para descubrir obviamente para descubrir la verdad, según él, por sí mismo, porque pues él no creía absolutamente en nada de esto. La espera del primer viernes pues se hacía muy larga y muy pesada. Él ya quería que sucedieran las cosas, él ya quería que pasaran las cosas. Era muy desesperado. Y la verdad, andaba un poco, pues no, andaba un poco, pues, ¿cómo les diré? Como muy, sí, como que no cree, como que hasta se burlaba, ¿no? Como que ya quiero que suceda para quitarles la máscara a todos, como para decirles que no existe esto, que solo es cuestión de su mente, es trabajo de su mente. El primer viernes de mayo, eh, pues era muy agobiante hasta que por fin llegó la noche de tan temido día, viernes de mayo. Bueno, después de la hora de las ánimas en las calles del barrio, se fueron quedando solitarias, muy solitarias. Ni un perro siquiera, ni una luciérnaga se atrevía a estar presente en medio de la pesada obscuridad, puertas cerradas, ventanas cerradas. Y pues bueno, Niatana había improvisado un altar en el corredor de la casa, frente al cual rezaba junto con su hijo, su sobrino, un rosario para que pues los librara del mal de la noche. Perdón. Al finalizar el rezo, Niatana les ordenó encerrarse en sus respectivos cuartos. El dormitorio de José se encontraba como continuo al corredor, ¿no? Al comedor, al corredor. La puerta de la calle quedaba realmente cerca. Podía salir sin que nadie lo notara. No quiso acostarse, prefirió esperar con creciente impaciencia los ruidos que tanto rumoraban a escuchar. No sabía precisar en qué momento empezó a percibir ruidos extraños provenientes de la calle. Eh,
Le pareció que eran pasos, pisadas que se arrastraban en el empedrado de la calle y acompañadas de un murmullo inintengible. Todo se repetía, pues obviamente tal y como se lo habían contado, pero pues él con su ignorancia y con su, pues sí, él decía, pues no, ¿verdad? Los latidos de su corazón pues obviamente empezaron a acelerarse. Empezó el cuerpo a acelerarse, el cuerpo y las piernas pesadas como el plomo, pero haciendo un gran esfuerzo se incorporó, salió de su alcoba y tratando de hacer el menor ruido posible para que nadie lo viera ni lo escuchara, abrió la puerta, muy lentamente. Lo que vio lo detuvo de un golpe. Un sudor frío cubrió su cuerpo, las piernas negándose a sostenerle lo sacudían nerviosamente. No le quedaban fuerzas ni para desfallecer. Lo que observaba era una columna de penitentes vestidos con hábitos negros que caminaban despacio y muy despacio. Llevaban cirios encendidos cuyas llamas permanecían inmóviles a pesar del viento y penitentes rezaban con voces huecas y entrecortadas. Uno de ellos, de los últimos para ser exactos, se detuvo frente a José y le entregó un cirio diciéndole: «Tened, hermano, cuidadlo mucho. El próximo viernes tendréis que devolvérmelo». José, aterrado, tomó el cirio y cayó inconsciente al suelo. O sea, fue tanta su impresión. Al día siguiente, Ninatana lo encontró tendido cerca de la puerta, con un hueso calcomido en un lugar de un cirio. La fiebre lo consumió y aunque Fray Julián lo visitó y trató de reconfortarlo, José no pudo explicar lo sucedido. O sea, no se podía ni siquiera él creer lo que había sucedido. Cuenta la gente que todavía por el barrio de la Recolección que el joven permaneció semiconsciente y sin pronunciar palabra el resto de mayo. O sea, no decía absolutamente ni una sola palabra. La noche del primer viernes de junio, José, en un estado de delirio, se levantó de la cama, tomó el hueso, creyendo que era un cirio, y salió a la calle. Ahí, la procesión de penitentes reapareció. Los cirios en las manos, uno a uno, fueron desfilando ante él, hasta que los postreros penitentes se detuvieron a su lado. Uno portaba 2 cirios, el otro 2 manos entrelazadas en señal del recogimiento, y pues obviamente dijo a José: «Hermano, vengo por la candela que os di a guardar». José le tendió el hueso. «Esto no es más que un hueso, hermano», dijo el penitente. «¿Acaso habéis perdido el cirio?». El joven negó con la cabeza sin poder, obviamente, articular palabra. O sea, no dijo ni una sola palabra, no le salía una sola palabra. «Yo os di un cirio», continuó el pendiente, «y vos me devolvéis un hueso. Habéis perdido la candela, ¿verdad? Entonces tendréis que venir con nosotros a buscarla». Y diciendo esto lo tomó de la mano mientras lo vestían con un hábito negro. El otro penitente le entregaba una de las velas que sostenía. «Vamos, hermano», le dijo. Y el nuevo penitente se incorporó a la fila de la procesión que se había detenido. Empezaron de nuevo a caminar y a rezar. El cortejo lentamente, pero muy lentamente, se fue hundiendo en el silencio. Al amanecer los vecinos descubrieron que José había desaparecido. El hueso también se había esfumado. Niatana y Luis, desconsolados, se mudaron del barrio de San Gaspar, y pues obviamente incapaces de soportar el dolor, el miedo de qué le había pasado. Fray Julián bendijo las calles y ofició una misa por el alma de José, pero el misterio nunca se resolvió. Años después, algunos ancianos del barrio aún juran escuchar en las noches del primer viernes los pasos arrastrados y rezos de los penitentes, recordando la desaparición de José, quien jamás regresó. El barrio de la Recolección pues fue un lugar históricamente, se ubicó en el límite de la ciudad de Guatemala, quien sitúa perdón, em, a principios del siglo XX, posiblemente antes del terremoto de 1917, cuando el barrio mantenía sus propias tradiciones. Existen registros de que el barrio tenía sus propias procesiones, como la del Santo Entierro, documentada en 1829.
o la del siglo XX, posiblemente antes del terremoto de 1917. Em, o la del Nazareno, hacia 1850. Son tradiciones que pues obviamente con el tiempo han sufrido alguna disrupción, ¿no? Esta ruptura pues obviamente habría dado el origen a la leyenda, considerando a los penitentes como la organización de un sentido de penitencia inquebrantable. Si alguien entra, no sale. De ahí proviene la referencia del joven que fue ganado, perdón, por un penitente. Así la leyenda se mezcla con el terror sobrenatural. Pues es una locura lealtad comunitaria, donde el dolor y la devoción se entrelazan sin escapatoria. Según los vecinos mayores del barrio de la Recolección, pues obviamente quien ha tenido el infortunio de ver a los penitentes, perdón, pues obviamente los describen como figuras encadenadas vestidas con capuchones. Em, pues obviamente son antiguos similares a los de las procesiones religiosas, algunos incluso flagelándose, lo que evoca una imagen del sufrimiento extremo. ¿Ya conoces esa historia? Cuéntame en los comentarios si conocían esta historia, eh, o si la habían escuchado. Es una historia muy, muy, muy larga, pero es muy interesante. Y pues fue algo cierto, fue algo que en verdad pasó. Pues yo la verdad espero que les haya gustado este tema el día de hoy. Espero que no les haya aburrido. Gracias por escuchar. No olviden seguirme en mis páginas de TikTok y YouTube como podcast de Voces del Más Allá. Soy Kat Gutiérrez. Los veo en la próxima. Y pues adiós. Pasen un feliz fin de semana y felices días santos. Que Dios los bendiga.